Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el arranque de una edición especial de nuestras Spartum Talks. Estamos muy felices de presentarles esta nueva temporada en donde estaremos platicando durante este mes de junio, julio y agosto sobre reimaginar. Esta palabra tan bonita, pero que pocas veces la utilizamos en nuestro día a día y que además nos encanta porque durante todo este periodo que hemos vivido, el último año y medio, cada uno de nosotros ha desarrollado un viaje hacia nuestra propia evolución. Entonces, el mundo en el que estamos viviendo es sinónimo de transformación y esa transformación ha impactado no solamente los modelos de negocio, sino que ha tenido cambios profundos en la parte profesional, incluso en temas de evaluación de propósito personal, de bienestar y de tecnología. Entonces, en esta edición vamos a conversar con aquellos que fueron desafiados, que construyeron una nueva visión y que crearon, transformación en su entorno. Les doy la bienvenida a esta nueva edición y los invito a estar listos para poder reimaginarnos un mundo mejor, un mundo más grande, un proyecto mejor, un proyecto más grande. Gracias a todos los que nos están acompañando en nuestra premiere a través de nuestro canal de Facebook. Gracias también a los que nos están siguiendo en YouTube y a aquellos que además van a escuchar nuestro podcast. Que sean bienvenidos y reimaginemos. Muy bien, pues gracias por acompañarnos y vamos a empezar. ¡Qué emoción! Bueno, entonces, en este primer episodio, como les comenté hace un momento, vamos a impulsar innovadores para crear futuro y estaremos hablando de negocios, de salud, de educación, de bienestar y de tecnología. Y para esto, me encanta presentarles a nuestro primer invitado. Estamos arrancando esta edición con un invitado de lujo, un invitado maravilloso. Él es Gustavo Huerta. Gustavo Huerta es CEO y fundador de Blue Box. Blue Box es una empresa que está creando futuro y justo ese es el tema que vamos a conversar con él, creando el futuro, oportunidades, desafíos, sueños e innovación. Y permítanme platicarles un poco sobre Gustavo. Gustavo es un emprendedor serial e inversionista. Como les comenté hace un momento, es fundador y CEO de Blue Box, la firma de corporate venture más grande en América Latina, y junto con 21 grandes empresas, que son empresas líderes a nivel global, él ha logrado incubar, acelerar y coinvertir en más de 800 compañías alrededor de prácticamente todo el mundo. Gustavo además es considerado uno de los 50 emprendedores más importantes de México, una de las 30 promesas de Forbes y ha sido finalista como emprendedor del año. Blue Box se encuentra en el primer lugar en el ranking Great Place to Work en el año 2020, en México y además el quinto al nivel Latinoamérica. Gustavo cuenta además con distintos posgrados en emprendimiento, en innovación y en dirección de empresa. Como conferencista, además ha participado en más de 300 eventos a nivel internacional, es coautor del libro Más allá del Business Plan y además es un invitado constante como ponente en escuelas de negocios como el EGADE Business School, como el PAT Business School en Perú, el ITAM
y el IPADE Business School aquí en México, entre muchas otras. Además de todo, es un ser generoso, un ser gentil, él es creador que reimagina el mundo y es motor de cambio y de inspiración. Gustavo, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por estar en Partum, bienvenido a tu casa y reimaginemos. Muchas gracias, querida Tamara. Súper bonito lo que dijiste al final. La verdad que sabes que te admiro. He visto crear tu proyecto cuando tuvimos oportunidad de conocernos en el IPADE y bueno, aunque sea de manera digital y un poco como son hoy a veces las relaciones humanas a través de redes sociales, seguir e interactuar la vida con las otras personas, te aprecio mucho, ¿no? Entonces, comenzar, te agradezco también mucho por la presentación. Más allá de un currículum que pudiera parecer o no relevante, lo que platicábamos un poco antes de comenzar la grabación, pues soy una persona normal con sus retos, con sus fracasos, con sus reflexiones y con sus reinvenciones diarias y con muchas ganas pues de ver un futuro distinto al que no me he acostumbrado, al que he estado tratando de ver por dónde serán los próximos años de mi vida. Qué maravilla, qué maravilla. Y es que eso es lo que tenemos que hacer, lo platicábamos. Antes que empresarios, antes que emprendedores, somos humanos y es necesario y hasta responsabilidad de empezar a abrir espacios para hablar de ello y para acercarnos. Y en ese acercamiento, crear y sembrar una semilla y reimaginar ese mundo que acabas de decir. Maravilloso, pues empezamos. Platícame, ¿qué te parece si arrancamos platicando quién es Gustavo Huerta? ¿Cuáles son sus sueños, sus pasiones? ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo ha movido? Ok, ¿quién es Gustavo Huerta? Bueno, pues como un hombre de 39 años, papá, que ha tenido la suerte, el privilegio de tener una buena educación. Vengo de una familia muy normal, clase media, papá muy trabajador, siempre muy cumplidor con las necesidades de la casa, un buen esposo, muy cariñoso con nosotros y con mi mamá. Mi mamá, pues una madre ejemplar que se dedicó toda su vida a cuidarnos, a estar al pendiente de mi hermana y de mí. Y pues con esta lógica muy latinoamericana de pensar que la educación es nuestra única herencia, que los skills y las habilidades sociales que pudieran darnos o a través de ellos directamente o la forma en que nos iban educando es lo único que se puede ser realmente heredable a un hijo, ¿no? Entonces bajo esa concepción nos hicieron, yo creo que hasta a cierto punto competitivos, nos hicieron estar siempre buscando oportunidades toda la vida. No por ello no siento que haya tenido menos o más, simple y sencillamente nos dieron oportunidades. El destino, un poco las circunstancias, que yo soy muy creyente del destino y que hay cosas que a veces te rebasan de tus sueños. Claro. Me llevó a la oportunidad de emprender desde muy, muy, muy temprana edad. Me dio oportunidades o chispazos de hacer intentos de emprendimiento. El hecho de no tenerlos quizá centrados desde la vocación, desde la pasión, quizá hacía que algo no funcionara correctamente, pero de un viaje que tuve, que para mí fue de esos viajes como de reinvención, ¿no? De esos de los que te vas y como que estás en un punto de inflexión en tu vida. Acababa de cerrar una sociedad donde estuve participando en el mundo del retail, específicamente en el sector de muebles, y no nos fue nada bien. Entonces yo decía, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, me regreso a trabajar a una empresa, vuelvo a emprender, pero con todo este estigma social de haber fracasado. Tenía en ese momento 27 años, entonces era como un momento de inflexión porque no eres ni tan grande ni tan chico, entonces tuve la oportunidad de ver algo que hoy pues le llamamos ecosistema emprendedor. En otro país, pero empezaba a ver que el emprendimiento se empezaba a formalizar, que se empezaba a profesionalizar, que empezaba a ver mentores que ayudaban a otros emprendedores y dije, no sé, pero eso me encanta. O sea, me encanta
mentorear a una persona, me encanta ver cómo una persona trata de pasar de la idea al PowerPoint y del PowerPoint a la ejecución y estar en un ciclo de constante iteración, de levantar capital. Entonces eso no puedo decir que it's my purpose, pero, o sea, hubo un cambio de decir, eso es lo que quiero hacer. O sea, no sé cómo, ni dónde, ni con quién, pero eso quiero hacer, quiero ayudar a personas y creo que mi experiencia, aunque haya sido un poco catastrófica, le puedo ayudar a las personas para que no pasen por lo mismo. Por ahí te podría decir que pasé unos 2 años queriendo intentar a encontrar a los socios ideales, el lugar ideal, el modelo ideal. O sea, como cualquier emprendedor pasas por un tiempo de desasosiego de cómo armar esta idea, ¿no? Entonces hablaba con muchísimas personas, comencé a viajar mucho, rebotaba ideas, nacían sociedades, nos desasociábamos. Pero en ese camino de ir al mismo tiempo ayudando, organizaba eventos de emprendedores. Primero Startup Weekend, me hice muy fanático de esa comunidad, después con marca propia, pero no dejaba de buscar como este complemento que necesitaba para hacer de esto una sociedad o una empresa. También decirte con toda franqueza que yo al principio lo veía como algo muy non-profit, algo como filantropía, no tenía en el fondo un afán de lo que hoy representa la empresa de facturación, de rentabilidad, etcétera. Y entonces yo creo que esa filosofía de no tener como a cambio o no estar esperando la parte económica en el corto plazo, hacía que hiciera cosas realmente como me gustaran y como me las imaginara. Después llegaron mis socios que aportan mucho valor desde la parte como organizacional, operativa, ya sabes. Estructura. La parte del negocio más desestructurada o la parte más, digamos, soñadora. Creativa. Del negocio, ¿no? La parte un poquito de ver un poco hacia adelante te hace muy desestructurado. Empezamos a trabajar y es cuando pasan esas cosas, cuando sabes que le diste el clavo a algo, ¿no? O sea, ahí para adelante empezaron a ver como siempre retos, altas, bajas, pero como que todo empieza a fluir. O sea, cada idea, cada propuesta empezó a fluir. Obviamente entra el INADEM aquí en México, lo que es el Instituto Nacional del Emprendedor. Y tenemos una curva J de despegue, porque evidentemente el INADEM lo que buscaba era apoyar a más empresas como la nuestra, se formaliza más el ecosistema emprendedor, empezamos también a adquirir más clientes y bueno, esto nos trajo el reconocimiento social tan anhelado, ¿no? Que todas las personas necesitamos en la vida. Y cuando dicen ahí que en mi bio que pongo que promesa de Forbes y estos reconocimientos, lo tengo muy presente porque en el momento lo viví con mucha egolatría o vanidad, pero hoy nada más son recordatorios de pequeños puntos de la vida, nada más, ¿no? Tan relevantes como los eran cuando me los dieron, quizá suenan catchy, pero no son tan relevantes como hoy en la etapa que me encuentro. Y bueno, la empresa se internacionalizó, empezamos a tener operaciones formales en Colombia, o sea, con clientes, tenemos operaciones en Chile, empezaron a llegar clientes, digamos, de diferentes latitudes. Esto me dio la oportunidad de empezar también a cuestionarme si el modelo tenía que ser únicamente regional o global, tener una perspectiva. La misma empresa me empujó o me di la oportunidad de ir al IPADE. Era una cosa que yo no tenía como dentro de mi bucket list de aproximarme como director, pero me dio una madurez distinta de ver las cosas, interactuar con gente que sea ya un poco más consolidada. Tú eres egresada y sabes que cambia, hay un antes y un después de entrar al IPADE. Totalmente. ¿No? También por ahí pues se da la oportunidad de acceder a un programa muy importante en Harvard, a la Business School, gracias al IPADE, y es otra de las cosas que jamás me hubieran pensado que me iban a pasar, de estar en esa escuela, aprender de gente que trae una visión muy, muy avanzada, gente muy brillante. Cuando regreso de tanto el IPADE como de Harvard, me planteo que la empresa tiene que explotar y tiene que crecer, y que la palabra en ese momento era growth. Qué belleza. Empezamos a poner oficinas por todos lados, activos
por todos lados, levantamos nuestro fondo de inversión, y entró como un azúcar al torrente sanguíneo empresarial de una manera. Nomás para que tengas idea, entre el 2018 y en el 2019 tomé alrededor de 125 vuelos. Wow. O sea, me pasaba literalmente viajando, creando, o sea, claro. Me desconecté del mundo, digamos, social, o sea, familia, amistades, para enfocarme única e íntegramente a hacer crecer la empresa como de ir al lugar. ¿Qué pasó? Pues bueno, como toda la vida, cuando tomas mucho azúcar, vienen los bajones. Claro. Y mi bajón fue la pandemia. O sea, de estar acostumbrado, a mí la pandemia me toma por sorpresa en Madrid, tratando de cerrar una cuenta importante en Europa, nuestra primera cuenta en Europa. Y yo siempre había como esta parte de viajar y un poquito de placer, ¿no? Entonces, claro. Como con ese plan y más estando en Madrid. Pero yo veía que algo estaba aconteciendo, o sea, te estoy hablando en febrero, o sea, todos los... Unas semanas antes, qué locura, claro. Todas las noticias eran, no en España, pero era Italia, o sea, que Italia estaba colapsado, que Italia estaba pasando X o Y cosa, y empiezo como a tener este pánico que se empieza a sentir en la ciudad, y decir, oye, pues me voy a tener que regresar porque creo que algo fuerte está por pasar. Claro. Y sí, dicho y hecho, llego a México. Obviamente en México como que la pandemia pareciera que nos llegó como 3 meses después, entonces yo ya venía como muy predispuesto a lo que estaba pasando en Europa. Llego a México, pasan semanas y como que entró como que, porque aquí nadie pasa o no va a pasar. Claro. Es muy raro, yo estoy en cuarentena, pero la gente sigue saliendo. Pero no, simplemente fue el mal manejo que se ha tenido con respecto a la pandemia, pasó lo que ya todos vivimos. La empresa, de estar situada en diferentes posiciones, pues obviamente entramos a una especie de cuarto de guerra. Claro. Empezamos a tener muchísima comunicación con los colaboradores, muchísima transparencia. Todo era una incógnita, Tamara. O sea, te lo juro que no sabíamos si el negocio iba a seguir funcionando, no sabíamos si los clientes, que son corporativos AAA, iban a tener un menoscabo por la pandemia, por lo tanto iban a quitar los presupuestos. Todo era una incógnita. Y la forma en que lo traté de liderar fue como, bueno, open book, con todos los colaboradores, digamos, cuál es el estado actual, y de las decisiones que tomemos todos los días, transmitámoslo. No me fue tan bien, parecería que eso es como lo más cool, pero la gente en crisis reaccionamos distintos, ¿no? Y no es lo mismo el dueño de la empresa que un directivo, un gerente o una persona que simple y sencillamente acaba de entrar, ¿no? Entonces se fueron tomando decisiones, algunas abruptas, ¿no? Lo típico, algunas personas desvincularlas de la empresa, algunas personas que creíamos que eran parte fundamental del negocio se desvincularon, porque pues bueno, también está en una etapa como crítica, decir, oye, ¿y realmente me quiero dedicar a esto toda mi vida? O sea, y muy válido. ¿Ves? En este momento yo digo, oye, si yo hubiera estado en su misma situación, probablemente lo hubiera vivido igual. Esto pues, imagínate de una empresa que nos acaban de dar el premio de Great Place to Work, el número 1 en México, y el quinto Latinoamérica. Claro, en el 2020. Y esto te estoy hablando que estábamos hablando en abril, o sea, yo sentí una dicotomía y una especie de como de esquizofrenia. Es que, oye, estoy reconocido por ciertas cosas y hoy estoy viviendo una cosa totalmente distinta, ¿no? Y con la impotencia de no podernos ver. Yo soy una persona muy touchy, muy cercana, muy de negociar y de ver las cosas en presente, como yo creo que muchas personas. Y de repente, así como estamos hoy y tú, tratando de resolver el destino de la empresa con mis socios, mis directores, tal, sin podernos ver, sin podernos juntar, que ya se enfermó fulanito, que ya se enfermó, o sea, ¿sabes? O sea, a pesar de tomar todas las medidas, pues estar con esto. Y obviamente, pues la empresa no se colapsó, pero digamos que entró en muchísimo estrés. Claro. O sea, muchísimo caos, muchísimo estrés, muchísima incertidumbre. Lo fuimos solucionando. La mejor decisión, y ahí lo dejo para la vida. Yo soy una persona que desde hace muchos años me convertí en minimalista, ¿no? Qué belleza. O sea, esta tendencia. Totalmente. Y somos de lo mismo. De tener poco, porque poco es más orden, te simplifica la vida, tal.
Entonces como que dije, bueno, esa filosofía que me ha hecho muy práctico porque la tomé por viajar, la verdad es que la empecé a llevar como a la parte de los negocios. Entonces digamos, oye, ¿para qué necesitamos ahorita una oficina en la Ciudad de México? Tener departamentos en los que solíamos llegar para cuando viajábamos en Monterrey, en Guadalajara, estábamos a nada de rentar un departamento y una oficina en Chile. Dije, no va a feelings, pero no va a haber, digamos, activos fijos. Eso fue una decisión que es basada más en un criterio personal, decir, oye, pues no lo necesitas, no lo paguemos, ¿no? Entonces, primero el desapego. Claro. De tu oficina tenía, bueno, en mi oficina que no tocó conocer que era tu oficina, pues ya sabes, habla de juntas, al campo, o sea, la verdad es que era increíble. Y bueno, primero comenzar por decir, no lo necesito, claro. y tengo que regresarlo porque no se necesita, o sea, no estábamos yendo, no íbamos a ir. Hoy es de las mejores decisiones que tomé, evidentemente, pero hay un proceso de que no todos lo asumen igual, ¿no? O sea, nosotros teníamos mesa de ping-pong, cocina, cafetería, pues hay colaboradores que era su modus vivendi, era como su lifestyle, ir a la empresa, ver a los amigos, que aparte habían generado muchísima cercanía. Cometí el error como también de tener una cultura muy parecida a una familia, donde todos éramos parte de como de una relación más que de trabajo, ¿no? Muy cercana. Entonces, para muchas personas fue muy disruptor o muy de ruptura decir, oye, ¿cómo que yo tengo una oficina? Y mi oficina es súper padre. No, pues ya no. No hasta que sepamos que nos vamos todos a trabajar en casa, lo que tú y yo y todos hemos vivido, una locura al principio, tratar de adaptar horarios, no tener un lugar, aunque parecería que teníamos lugares para trabajar en casa, no los teníamos tan habilitados. No. La dinámica de todos los que interactúan, pues cambia. Entonces hubo un periodo como de mucha adaptación donde hubo gente que no se adaptó. Claro. O sea, que se quería quedar, pero le costó mentalmente, emocionalmente, y que se tuvo que, pues, bajar del barco porque era, Gus, no puedo trabajar aquí en mi casa, vivimos 8 personas, mis papás, el orden, el ruido, no puedo, o sea, no puedo trabajar, punto, y me voy a tomar un tiempo para pensarlo. Entonces, todo este proceso yo creo que muchas empresas lo vivimos, pero a la par como director, fundador de la empresa, socio, pues no puedes dejar de soñar, reimaginar, claro. De reimaginar qué va a pasar o cómo lo quieres después, porque si te clavas mucho en esto, te mueres en el proceso. Claro. Entonces tenía que vender. Mis socios fueron muy claros en decirme una cosa y se me como grababa decir, no vayas a vender ninguna expectativa, oye, porque no sabemos qué decisiones vayamos a tomar, ¿no? Entonces, para mí el discurso hacia mis colaboradores era muy acotado y yo soy una persona mucho de reimaginar, de soñar, de vender quizá muchos intangibles para el futuro, y era muy frustrante para mí comunicarme, aparte que era en digital, prácticamente acotado a ciertos temas que no podía decir, oye, vamos a estar bien. Y decía a mis socios, tú no le puedes garantizar a nadie que va a estar bien, entonces no puedes entrar con tu personalidad optimista, no. Entonces vamos a centrarnos en lo que es la empresa, en los números, en la realidad. Hoy, literalmente casi entrando en junio, te voy a decir, gracias a Dios la libramos. Como todas las empresas, hemos tenido un reajuste pues, de modelo de trabajo. Hoy trabajamos todos remoto. Sí tenemos un lugar en el, digamos, una especie de estudio, taller, oficina, ya no con esa dimensión para hacer ciertas actividades, pero hoy el 100% del trabajo es remoto. ¿Qué he aprendido? Bueno, que no es la solución tampoco. O sea, hoy ya después de haber trabajado casi 1 año y medio, las personas necesitamos interacción social. Claro. Las personas necesitamos retroalimentación social, necesitamos hacerle de puñito, o sea, necesitamos contacto, necesitamos contacto. O sea, no hay forma de tener una vida aislada, aunque tengas una vivienda súper cool. Entonces, hoy estoy empezando a luchar contra la comodidad que es hoy trabajar con el trabajo en casa. Que es ahora es eso que era antes rush de viajar, bueno, parece que cambió y ahora como que el rush es, o bueno, no el rush, pero la comodidad es veneno, es muy el estar en la casa, levantarte a cierta hora, conectarte. Entonces como que empecé
a inicios del año decir, oye, yo no quiero una vida así. Claro. O sea, no me imagino trabajando aquí en tu casa toda la vida sin salir y puras videollamadas, ¿no? Entonces, yo empecé a mis posibilidades y como me lo permitía la pandemia, a empezar a salir, a buscar un cliente, a trabajar, a ir a dar clases presencialmente en el IPADE, aunque no hubiera nadie. O sea, me valía, yo iba por un tema de salud mental. Claro. ¿No? Porque yo decía, yo me imagino adelante otra vez con el aula llena, me imagino regresando a un lugar quizá diferente de que no tener un horario, pero sí me imagino interactuando con las personas, yo me imagino, y lo hacía por salud mental, y lo sigo haciendo, o sea, lo sigo haciendo de imaginarme que esta pandemia vino para sacudirnos, pero no vino para acabar con cosas buenas que tiene el ser humano. Entonces, digamos que a grosso modo eso es lo que hoy soy, en lo que estoy parado, con muchos retos, muchas ideas para adelante para mi empresa y para mi vida personal. Entró, digamos, también como este afán un poco más filantrópico. Claro. Es normal, después de una crisis como que quieres ayudar, quieres ver por dónde, y ahí es donde me encuentro hoy, Tamara. Perdón si me alargué un poco, no, pero qué belleza. Actualicé un poco todo lo que había vivido en 2 años. Una hermosura. Y yo creo que sabes que justo con toda esta experiencia que nos platicas, ahí está el tema central. Tuviste que reimaginar prácticamente todo lo que se venía haciendo en la empresa para poder ajustarlo, lo voy a llamar así, a la realidad que estábamos viviendo. Y yo creo que todos lo vivimos distinto, pero nadie estaba preparado. No, nadie está preparado para una situación así, quizás ni en el presente ni en el futuro, pero sí que nos deja enseñanzas muy concretas para la vida. Y yo quiero como retomar eso justamente, hablando del tiempo actual y de la experiencia que Gustavo Huerta vivió a nivel empresarial y también en esa reconfiguración, en ese reimaginar una forma distinta de operar en la empresa. ¿Qué oportunidades y qué desafíos ves para el momento presente? Sí. O sea, yo creo que es por nuestra cultura, que somos latinos, que somos mexicanos, no sé, colombianos, etcétera. Es muy de nosotros el acumular. Claro. Acumular experiencias, acumular cosas, acumular aprensión, acumular objetos intangibles, acumular sueños. O sea, creo que yo quiero pensar que es muy de latino el ser acumulador. En muchos aspectos, y no me refiero únicamente a tener una casa saturada, ¿no? Me refiero a que somos como muy de eso. Si tú ese ejercicio lo he hecho muchas veces con muchas personas, de que te enseñe un norteamericano anglosajón su bucket list, y luego que te lo enseñe un latino y te sorprendes lo que tiene el latino, ¿no? O sea, el latino parte desde, no sé, me quiero casar, quiero tener hijos, quiero encontrar un árbol, quiero tener un nido, quiero la fama, o sea, y el gringo a lo mejor tiene la mitad de cosas muy concretas. Eso es muy de nosotros, como el acumular todo. Entonces, en esta reinvención, mucho de lo que dialogo con las personas es qué es lo que realmente necesitas para estar bien. No hablo de la felicidad, pero para estar funcional en un mundo con tantos cambios, con tantas bajadas, con tantas... ¿cómo te diré? Con tanta... todo está nublado, ¿sabes? O sea, claro, por más que tú incertidumbre. Sí, claro, o sea, incertidumbre, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que le dicen las escuelas de negocios como VUCA, o sea, todo es así como volátil, incertidumbre. Sí. Bueno, cuando tú estás en una crisis, pensemos en un avión, en un... Obviamente, cuando una persona está ahí, no piensa muchas veces y está comprobado científicamente que no piensas en tus pertenencias que van abajo en la maleta. O sea, realmente por más cosas que quieres, no piensas en esos momentos. Los que hemos tenido el infortunio de tener algún susto en un avión, nos damos cuenta que no piensas en absolutamente nada más que en lo primero que se te vienen son tus seres queridos y sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, bajo ese criterio, lo comparto mucho y lo reflexiono, es qué necesitas hoy que realmente es útil, que te permita caminar bajo estas circunstancias en las que vivimos una crisis económica. Para los que estamos en México,
pues no voy a decir una revolución social, pero sí un cambio o una reestructura social tremendo, que también nos da incertidumbre, independientemente de la postura, se vive una polarización, etcétera. Es decir, imagínate qué complicado es estar hoy como mexicano parado viendo cómo se está comportando el mercado, que ya nos degradaron la calificación, en la parte aeronáutica, o sea, todos los días son malas noticias, ¿no? Regreso al punto, ¿con qué quieres caminar? Claro. Si vas muy pesado, no te va a dar la libertad de cambiarte, de hacerte más chiquitín, de tener, o sea, te vas haciendo muy complejo en la toma de decisiones, y una época tan caótica, para poder reimaginarte hacia adelante tienes que ser muy ligero, ¿no? Muy ligero, muy flexible de mente, aunque tengas un criterio bueno, pero muy flexible a saber que todo puede cambiar de un día para otro, y que lo único, o sea, no hay nada cosa o más segura que el cambio, claro, ¿no? Entonces, para reimaginarte, decir, oye, pueden venir cosas interesantes, pero tengo que ir bajo un criterio muy flexible, muy ligero, muy ágil, para poder estar donde más o menos me imagino que pudiera estar. Qué maravilla, qué maravilla. Esto que nos acabas de compartir, más allá de sí, poder aplicarlo a un tema empresarial, esto es, yo lo diría así, es incluso una sabiduría de vida. En la medida en que seamos más libres, y luego, la libertad cada uno la conceptualiza diferente, pero es eso, en la medida en que seas más libre en los ámbitos de la vida que para ti son importantes y que tienen que ver con tu bienestar, pues vas a poder ser flexible para moverte si lo de afuera no está siendo pues lo más adecuado para lo que quieres vivir. Claro. Sí, o sea, esa es la parte darwiniana que tenemos, claro, que tenemos que tener, ¿no? O sea, no es el más fuerte, no es el que se adapta más rápido. Claro. Siempre va a ser las condiciones de vida. Hay algunas personas que por circunstancias nos ha tocado adaptarnos a diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros, por el trabajo de mi papá, lo movían muchísimo. Entonces, yo no podía terminar nunca un ciclo escolar bien, porque era de que ya regresamos, que ya fuimos, que ya venimos. Entonces, intuitivamente o digamos empíricamente aprendí a que el cambio era la constante. Claro. Ya más bien era súper raro el año que nos manteníamos como sin movernos, pero era cambiar de casa, cambiar de amigos. Para mi fortuna, me ha servido para ser como no tener aprensión en decir, bueno, hoy vivo en Morelia, antes de la pandemia estaba en la Ciudad de México y probablemente iba a terminar viviendo en Madrid. O sea, era como mi lógica, ¿no? También creo que el mundo se nos propuso una idea de ser muy planeados. Claro. O sea, todo el mundo gira hoy en día en calendarios, planes de pagos, planes... Claro. O sea, Oye, Gus, la famosa to-do list, ¿no? Que cada vez se hace más grande y que nunca se termina. Sí. Y tengo un amigo que aprecio mucho, que no voy a decir su nombre, que es como una especie de gurú de la productividad, ¿no? Ajá. Aparte, su modelo de negocio es como hacks y tips para ser como productivo, leer más libros al año, no perder tiempo. Entonces, cuando estás en una situación así, ya como que también te cuestionas, bueno, la productividad sí, pero ¿para qué? O sea, ¿dónde voy a destinar ese tiempo? Porque regularmente buscábamos los empresarios mucha productividad para tener más tiempo justo para trabajar. Uh-huh. Hoy creo que las cosas dices, quiero más productividad, pero ¿para hacer qué? ¿No? O sea, ¿cómo me imagino hacia adelante? Porque, bueno, ¿de qué sirvió estar en 124 vuelos en tanto tiempo si una cosa así te hace que te dice, quédate, no te puedes mover, aunque tú quieras? O sea, y así va a ser, creo que para mal de la humanidad, creo que este es el inicio de muchos infortunios que vamos a tener por cómo hemos tratado, por la conectividad, por cómo hemos tratado al mundo, a la naturaleza. O sea, estamos viviendo en paralelo, a lo mejor ahorita todos los ojos todavía están ahí, y lo que sigue voltear a ver pasando la pandemia va a ser el catástrofe económico. Claro. Pero ¿cuándo vamos a voltear a ver en cómo condiciones estamos dejando al planeta Tierra? Claro. Y ese va a ser un problemón. O sea, hoy estamos viviendo sequía, una sequía que nunca en mi vida me ha tocado ver. En Morelia, que estoy ahorita aquí, yo te decía, aquí llovía casi todo el año. O sea, una ciudad muy proclive a la lluvia, a estar todo el tiempo húmedo, tal.
no ha llovido más que como 2 veces, ¿no? Qué locura. Entonces, esta peculiaridad de ver así el mundo, de decirle, no de manera derrotista, pero saber que va a haber muchos cambios fuertes en lo que resta de los próximos 100 años, pues prepararte para ello, para tener una vida completa, una vida que vayas disfrutando el camino, que vayas teniendo, o sea, todos vamos a tener cosas que nos van a pasar, o sea, ni modo de pensar lo que no, y ahí yo he leído mucho sobre los estoicos, ¿no? A mí me gusta mucho el estoicismo, porque el estoico, bien, mal, triste, feliz, o sea, se trata de mantener siempre en el camino de lo que considera correcto, de lo que considera la disciplina, no importa si llovió, no importa si fue un día soleado, no importa si estuvo feliz o triste, o sea, siempre parten de que va a haber infortunios, que va a haber altas y bajas, tú vas a tener que mantenerte siempre como por un camino que piensas que es el correcto, ¿no? Entonces, si tomas ciertas cosas que son un poquito filosofía oriental, un poquito de filosofía un poco más trascendentalista, yo creo que uno puede medianamente buscar la felicidad hoy en día. Claro. Y fíjate, Gustavo, que lo platicábamos antes de empezar, justamente está haciendo todos estos cambios un momento, yo creo que hasta de responsabilidad, porque platicábamos que siempre hablamos del empresario que ha tenido un buen resultado, que el profit va muy bien, vamos a crecer la productividad, que toma buenas decisiones y nunca se habla, o muy poco se habla, del ser humano que está atrás y de cómo vive esos miedos, cómo gestiona esa toma de decisiones, y parte de un poco de reimaginar, empieza con reimaginarnos a nosotros, que es lo que acabas de comentar. Sí, este tema yo parte de lo que hago es imaginar un mejor futuro para las empresas. Claro. Y eso lo hacemos a través de la innovación. O sea, el vehículo para imaginarte una empresa ideal es trabajando en la innovación, en la estrategia para tener una empresa de largo alcance, que perdura, etcétera, ¿no? Pero todo comienza con esa imaginación. O sea, de, oye, ¿cómo me gustaría ver la empresa en el futuro? Yo creo que pocas personas nos damos ese lujo, porque es un lujo, o sea, decirte, oye, ¿cómo me veo? ¿Cómo me gustaría ser? Hay un libro que me encanta, que lo recomiendo, que es de Álvaro Lorda, que se llama Los próximos 30 años. ¡Qué belleza! A mí me tocó conocerlo a él en España, en una conferencia, y el libro es increíble y te plantea eso. O sea, ¿cómo te ves en los próximos 30 años? Es un libro que está más acorde quizá para un universitario, pero tiene mucha lógica de que hay veces que planeamos, pero para cosas muy concretas, no sé, la educación, pero los 30 años son más que simple hitos educativos, profesionales, familiares. O sea, hay muchas cosas en el parámetro o en el espectro para poder planteárnoslos, ¿no? Y todo empieza de la imaginación. O sea, empieza desde el acto creativo que tiene el cerebro de juntar neuronas y pensar en algo que no ha pasado. O sea, eso es la imaginación. Posteriormente hay herramientas para que este acto de imaginación o de reimaginar lo que ya habías imaginado surte efecto, ¿no? Y ahí viene la creatividad, que es una herramienta que tenemos los seres humanos para que esas cosas que son intangibles poderlas empezar como a hacer realidad, ¿no? Y ahí viene pues un proceso creativo, de cognitivo, neuronal, físico, analógico, para empezar a conectar los cables, ¿no? Afortunadamente creo que hoy ya hay muchas herramientas, ¿no? Simplemente en esto que estamos compartiendo, que le haces llegar a tu audiencia, ya es una herramienta que alguien a lo mejor no lo había visto desde esa manera. Hoy vivimos en un mundo que hay muchísimas herramientas para poder reinventarnos o reimaginar o hacer. O sea, ya todo no es tan empírico, afortunadamente. Entonces, creo que es un proceso. O sea, creo que todas las personas podemos vivir por estos procesos personales de reimaginar una vida distinta, una mejor calidad, sin afán y sin tampoco perder la realidad, ¿no? Eso es bien importante porque, bueno, a lo mejor hay quien tiene hijos y que tiene una pareja y no se puede reinventar viviendo en Bali. O sea, también creo que es parte del contexto en el que una persona
tiene que jugar con eso, ¿no? Con su realidad, con su responsabilidad, con las personas que dependen de él, y de ahí esa creatividad hará que medianamente embone. Pero sí estoy consciente de que en ninguna parte tengo 39 años, nunca la humanidad me había dado una oportunidad de darme un tiempo para repensar. Claro. O sea, todo iba tan rápido, o sea, la escuela, la universidad, la maestría, la no sé qué, tal, trabajo, trabaja más. Nunca había habido como un paro técnico en la humanidad de decir, oigan, por enfermedad se cierra el negocio. Vete a tu casa, trátate. Hay personas que lo hicieron muy bien, hay personas que se desquiciaron, hay personas que lo vivieron mal desde que empezó hasta todavía el día de hoy. Hay personas, hablando de nueva normalidad, creo que es un artilugio de la mercadotecnia, pero qué mal si no se aprovechó este tiempo para reimaginar cómo queremos nuestros próximos 10, 15, 20, 30 años. Totalmente. Gustavo, ¿qué te parece? Sí, es que fíjate qué bonito está el hilo de la conversación, porque hablamos del tema de estar ligeros, de replantearte qué es lo que de verdad necesitas en diferentes niveles, personal, en tu negocio, de ser flexible, de ser ligero. Y luego en esa ligereza darte permiso de volver a soñar, de volver a imaginar, sí aterrizar a la realidad, pero darte ese permiso de soñar o de imaginar como tú lo dijiste. Y luego de ahí alimentar, nutrir la innovación y tu capacidad creativa. Y me gustaría que un poco platicáramos más sobre eso, sobre lo que significa innovación, porque fíjate, a nivel empresarial siempre estamos hablando de innovar, ¿no? Hasta tengo un área de I+D, ¿no? A mí me tocó estar dirigiendo un área de innovación de productos, por ejemplo, en el ámbito en el que estaba a nivel corporativo. Y a nivel ser, te cuesta un poco decir qué es innovar. O sea, tener claridad el ser humano intrínsecamente tiene capacidad creativa, capacidad de innovación, todos soñamos, no nos damos permiso muchas veces, ¿no? Pero ¿qué significa innovar, Gustavo? A ver, en términos técnicos, innovar es hacer algo nuevo que no se, de diferentes formas o que no se está haciendo de una diferente manera. Uh-huh. Innovación perceptible. La forma en que cambió Uber, la forma en que nos transportamos los ciudadanos, eso es una innovación, porque utilizó un recurso existente, que en este caso son los autos, personas, y pudieran a través de la economía colaborativa, el que tenía su auto, compartirlo, ganar algo de dinero, y así es como, digamos, la innovación de manera natural, ¿no? O sea, o genérica o técnica, como la queremos ver. Y como dices tú, todo el mundo habla de innovación, pocas personas la entiendan. Exacto. Para mí la innovación, hay dos formas de verla, y eso también, bueno, no es de que así es técnicamente. Hay innovación incremental e innovación exponencial. Okay. La innovación incremental vendría a ser estos pequeños cambios que se hacen pequeños con el afán de lograr un nuevo método, un nuevo objetivo, un nuevo resultado, una nueva forma de hacer las cosas. Si lo quieres ver a título personal, es cuando vas al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio y los resultados son poco a poquito, y después muchas veces dices, wow, ¿no? Hay un cambio. Hay una tal. Los cambios, luego hay la innovación exponencial, que es esta innovación que cambia las reglas, las formas de hacer las cosas de un día para otro. Ahí podría ser, a nivel de negocio, podría ser lo que vivimos con Uber, lo que vivimos con Netflix, o sea, que nos cambiron la forma en que consumimos contenido, la forma en que nos transportamos, en Airbnb, la forma en que nos quedamos hoy en un lugar que visitamos. Para mí, la innovación exponencial de la persona es cuando hace algo muy radical, es cuando dice, ya no quiero ser esa persona, punto, y hace cambios drásticos como... Pues se va de la ciudad, se desconecta, se cambia religión. O sea, hay cambios también para bien en las personas exponenciales. Obviamente, todos los cambios son dolorosos. Si un cambio de ir al gimnasio todos los días a las 7 es complicado, imagínate un cambio exponencial de un día para otro,
de una persona que dice, ya no voy a comer azúcar, voy a hacer ejercicio todos los días, voy a tomar agua, pues obviamente el cambio sí va a ser más acelerado, pero también en la forma en que lo administre va a ser complicado, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, la innovación es hacer las cosas distintas, digamos, sin no meternos tan teóricos, diferentes, para buscar un resultado diferente. Creo que para eso se tiene la innovación, y es un proceso. La innovación es un proceso mental o un proceso técnico en el cual uno busca el resultado. Tampoco se piensa mucho a nivel organización o a nivel personal que la innovación son esos flash que nos dan en el baño cuando estábamos bañándonos y que se me ocurrió algo súper. No. La innovación consta de diferentes etapas. Una de ellas es la inspiración, justo. O sea, cuando vas a Stanford y estudias Design Thinking, lo primero que te dicen es explora, inspírate, no te claves como con el cambio o lo que estás pretendiendo hacer, o sea, empieza a observar, nútrete de ideas. También para una persona, imagínate qué bonito hacer design thinking personal. Claro. Y si primero voy a como inspirarme, o sea, voy a ver como en qué me quiero convertir. Regularmente alguien iría al Instagram y trataría de ver, pero bueno, eso no es una forma tan eficiente para inspirarte, porque ahí es un molde que muy probablemente te puedes equivocar en elegir. Claro. Después viene una parte de esbozar esa inspiración, ¿no? Ese diseño, esos primeros bosquejos de lo que uno quisiera diseñar o convertir o innovar. El tercero es crear un mínimo producto viable, donde las personas en los que te has inspirado, en los que has hablado tal, les tratas de compartir si eso es útil para ellos. Lo haces feo, lo haces a bajo costo, lo muestras tal, y posteriormente de mucha iteración, de mucha validación, creas un producto. La innovación, desde esa metodología que es Design Thinking, yo siempre he visto que puede funcionar para uno mismo. Claro. O sea, primero me inspiro, veo qué quiero ser, quiero convertirme en una mejor persona, como en quién me gustaría parecerme, dónde estoy, hablo con la familia, hablo con la pareja, hablo con mis amigos, veo si embona, oye, no puedes hacer esto porque fíjate que eres diabético, fíjate que tú eres hipertenso, oye, pues tienes 8 niños, o sea, ¿sabes? Es una responsabilidad añadida porque tal. Y entonces bajo este método uno podría innovarse, ¿sabes? Claro. Uno podría decir, bueno, puedo tener un producto mínimo viable de la persona que puedo hacer en los próximos años y después convertirme en esa persona. Desafortunadamente creo que vivimos en un mundo fast track. Claro. Todos queremos rápido, ¿no? Rápido. Hace unos días alguien me mostraba que en 4 sesiones alguien podía tener los apps perfectos. 4 sesiones. Eso es, o sea, estamos entrando a la última milla de la velocidad para tener apps perfectos, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, estamos, aparte de que filosóficamente lo pudiéramos resumir, que estamos en un mundo hedónico, donde hay culto al cuerpo. No solamente eso, lo queremos rápido y cuanto antes mejor el costo que sea y no importa el daño, pero lo más rápido posible. Hay que hacerlo. ¿No? Entonces, si uno asume que un cambio tiene que llegar tan rápido, pues creo que no es un cambio, o sea, es temporal, es algo que no va a ser sostenible. Exacto, o sea, no es sostenible, o sea, no me lo imagino el procedimiento, pero son 4 sesiones, o sea, 4 semanas para tener cuadritos, ¿no? Entonces, bajo ese criterio creo que también los cambios, y yo que me dedico a las organizaciones a diseñar innovación, son los que son más consistentes. Claro. O sea, los cambios que se buscan, que sean profundos. Por ejemplo, no sé, a mí me encanta Bimbo porque siempre busca que la innovación también tenga un impacto en la cultura. Claro. O sea, esto que vamos a cambiar, ¿por qué nos va a hacer mejores? O sea, no nomás cambiar el rollito o hacer un empaque nuevo, porque me va a hacer mejor empresa, me va a hacer mejor colaborador. Y cuando asumes que los cambios son para eso, finalmente, son más profundos, son más lentos quizá, pero son más consistentes, y el resultado pues es obvio, o sea, Bimbo es Bimbo, ¿no? Claro, por supuesto. Igual con las personas que se mantienen en estado óptimo físicamente años, pues ves que es un trabajo que no hay camino corto, que no hay truco. Es gente que todos los días está haciendo los cambios de manera consistente para poder mantenerse pues en un estado físico, en este caso óptimo, ¿no? Claro. Entonces por ahí yo lo veo el tema de la innovación. Quizá me desvío un poco, pero digamos,
la innovación sirve para cambiar lo que haces de una manera rápida o lenta y de una manera muy novedosa, ¿no? Porque innovación es una palabra de nuevo, y nuevo de la parte de hacerlo intrínsecamente nuevo. Intrínsecamente nuevo, qué belleza. Gustavo, y tomando esta última conversación, ¿qué te parece si vamos platicando sobre Blue Box? ¿Qué es Blue Box? Sus grandes aliados, su ecosistema, su impacto, que es una maravilla, las experiencias y todo lo que viene, toda esa transformación que han tenido en el último año, lo que tú estás reimaginando hacia adelante. Bueno, Blue Box es una firma de innovación global, da servicios de innovación de Open Innovation, innovación abierta y consultoría estratégica de innovación a grandes corporativos. Hoy tenemos 21 clientes alrededor del mundo, es decir, somos una firma sumamente boutique, pero atendemos a clientes AAA, o sea, le damos servicios de innovación corporativa a Bimbo, damos servicios a Bayer, Siemens, Unilever, Sigma, es decir, nuestros clientes, Grupo Sura, Grupo Familia en Colombia. O sea, nuestro modelo no es atender quizá a 500 compañías, es involucrarnos mucho con el cliente de manera muy estructural y crear o posibilitar caminos para la innovación. Uno en particular que nos ha hecho muy exitosos es la innovación abierta a través de la colaboración con las startups. Las startups son estos emprendimientos de etapa temprana que regularmente traen una propuesta de valor diferenciada y traen algo que el corporativo no tiene. Son empresas pequeñas, rápidas, ágiles, versátiles, que se pueden adaptar fácilmente. Esto nos ha hecho muy exitosos porque ese modelo pues no es nada sencillo, porque primero tienes que buscar las startups alrededor del mundo que hagan fit corporativo. Después que el grande, o sea, imagínate la gran empresa, cómo la vamos a hacer colaborar con el chiquito. Bajo la cultura, claro. La cultura, qué piloto, qué testeamos, qué resultados nos van a dar en falso o en positivo, etcétera. Entonces, ese vehículo de todos los temas de innovación que hacemos es el que nos ha vuelto muy exitosos y por el que quizás se nos reconoce más, ¿no? Hoy también con el paso del tiempo vimos un ingrediente esencial en estos procesos que es la inversión. Claro. Es decir, los corporativos también invierten en estas empresas, invertir en emprendedores, económicamente hablando. Entonces tuvimos primero la capacidad de levantar un fondo. Primero hacíamos inversiones ángeles, ¿no? Que es cuando tú pones tu dinero. Claro. Posteriormente levantamos ya nuestro fondo institucional donde teníamos 32 inversionistas que pusieron su dinero a que nosotros se lo trabajáramos. Y hoy vamos por nuestro fondo 2. Un fondo que creció 5 veces más el tamaño del fondo, gracias a que hicimos buen trabajo con la primera portafolio. Tenemos 20 compañías en el portafolio. Aprendimos también en qué industrias somos más buenos para invertir, no somos tan genéricos como otros fondos de Venture Capital. Entonces, por un lado, Blue Box tiene digamos, brazo de innovación, de servicios estratégicos de innovación abierta, colaboración con startups. Tenemos la parte de capital, ¿no? El último, que este año, con todo este afán del cambio hay empresas que nos han pedido crear startups desde el interior de la organización. Ok, eso está muy interesante. Sí, eso es muy novedoso, digamos, para América Latina, pero eso es lo que comúnmente se conoce como un company builder. Ok. Es una solicitud que existe en el mercado o por un cliente para crear un producto que satisfaga. Lo desarrollas. Entonces, en el último año, los últimos 14 meses, me he volcado por diseñar, haz de cuenta literal, o sea, una startup dentro de las organizaciones. Las organizaciones no es un trabajo fácil, tampoco que lo pueda estar haciendo de manera como una fábrica. Ahorita lo estamos haciendo para una empresa en Chile y pues demanda todo mi tiempo, toda mi energía, como si la startup literalmente me la fuera a quedar yo. Claro. Esos 3 componentes son lo que hoy es Blue Box. Obviamente tenemos la parte esencial de nuestro motor, que son los emprendedores. Claro. Ayudar a emprendedores a que sigan, que no les cueste, o sea, que no cueste literalmente ayudar a emprendedores. Es un reto porque es costoso ayudar a emprendedores.
Entonces, hoy el reto que tengo es, en esa cuarta patita, es cómo ayudo a emprendedores sin cobrarles un solo peso. Entonces, sí. Y es que ahí el tema de la profesionalización del emprendedor es todo un tema, digo, a nivel Latinoamérica, pero hablando de nuestro país, creo que hay mucho que hacer en esa parte. Sí. Mira, para países en vías de desarrollo, cualquiera, la participación del gobierno como promotor del emprendimiento es esencial. Claro. O sea, no hay un país que pueda salir en vías de desarrollo así de que promueva el emprendimiento y que hay un montón de emprendimientos si no hay una participación contundente dentro de la agenda pública, dentro de las políticas públicas, el emprendimiento. Claro. Hoy no lo tenemos en el país. No. O sea, no hay un solo estímulo. Y aunque los corporativos están dispuestos a tener programas, ayudar, tal, pues un corporativo, yo que me dedico a eso, Tamara, pues al máximo puede ayudar a mil compañías o a 1000 ideas de emprendedores, que hicimos un programa con Grupo Modelo que se llama Ideas por Nuestro México, donde recibimos 1000 ideas, ¿no? Okay. Entonces, pero eso es un ejercicio que hace una sola compañía durante un solo año y de esas 1000 ideas pasaron pocas ideas. Claro, puedes fondear una quizás. Pues puede que fondeamos 3, pero no es nada, o sea, no claro. Es absolutamente nada. Y si lo vemos, que también tenemos una aceleradora corporativa con Sigma, pero ayudamos a 10 compañías al año, y no son evidentemente la mayoría mexicanas, o si no es que 1 o 2 son mexicanas. Por más que yo quiera seguir impulsando el emprendimiento a través de los programas corporativos, pues yo te diría que no tengo esa capacidad de cambiar el mundo, ni México siquiera. Entonces necesitamos encontrar un modelo que ayudemos a muchos y que los que estemos involucrados no tengamos en ningún momento, por ningún motivo, que cobrarle al emprendedor, que el emprendedor por naturaleza ni dinero tiene al principio, ¿no? Entonces en eso estoy, en esta parte, que si es filantropía de alguna manera, o sea, ayudar a alguien sin cobrarle, en este afán de que tenga un ingreso o tenga autonomía financiera, ese es el de los retos que me gustaría resolver, pues, de largo plazo. Que esto es una maravilla. Me gustaría después que platicáramos solo de este tema, porque de verdad que más allá de ese, es un acelerador social y estamos viendo la alta necesidad que hay en el país después de lo que acabamos de vivir. Además, hablando de emprendedores, pero también de pequeñas empresas, Gustavo. Sí. Porque ahí la otra vez presentamos incluso un análisis que hablaba de que en México 67% de las pymes se mueren a las 2, máximo 3 años. Y dices, caramba, esa energía que en la gestión de tu proyecto, lo que inviertes, se va muchas veces por falta de capacitación. Otro es el tema del financiamiento, ¿no? Que también ahí hay mucho que hablar del acceso al financiamiento en el sistema bancario sobre todo, pero creo que reimaginar esta problemática es de un impacto tremendo. O sea, totalmente. Finalmente se habla, o sea, malamente dijo el presidente que no se debería medir el Producto Interno Bruto, ¿no? Pero es un indicador clave dentro del país. Y el Producto Interno Bruto nada más lo puedes mover de manera económica a través de la empresa. Claro. Más empresas, mejor Producto Interno Bruto tienes. Claro. ¿Qué pasa en México? Que hay empresas muy grandes, Tamara. Muy, muy grandes. Entonces, entre pocas mueven el Producto Interno Bruto del país. Pero tú cuando le haces un zoom, deberíamos ser en gran medida los emprendedores los que movemos el Producto Interno Bruto, porque somos el 90%. Claro. Obviamente hay una clasificación de que si emprendedores tradicionales, de alto impacto, bajo impacto, escalables, no escalables, whatever. Lo importante es promover cómo una persona con sus propios medios puede ser autosuficiente en los próximos años, ¿no? Claro. Ayer herramientas. En la sesión del IFADE, a mí las personas adultas, no sabes cómo siento como una debilidad fuerte. Hay gente que los niños, o sea, los niños también, pero la gente adulta, yo pienso que ya hizo muchos esfuerzos. O sea, pienso una persona de 80 años, ¿no? Entonces, ayer que me paré en el primer semáforo entrando aquí, una señora vendiendo empanadas. Entonces, o sea, obviamente le compré la empanada, pero
O sea, ¿cómo es posible que una persona a 80 o 90, ya sea una persona grande, tenga que todavía hacer un esfuerzo extraordinario, legítimo, legal, para tener? Entonces, ¿cómo ayudas a la persona para prevenir eso? ¿Cómo le ayudas que no sea un acto de heroísmo o de sobrevivencia? O sea, hay mucho detrás, ¿no? ¿Cómo le ayudas a un niño a que no se limite únicamente a 2, 2, 3? Y ojo, se discute mucho esto porque es mucho de como de los gurús del emprendimiento, estos súper farsantes. Todos emprendan, no, es que tampoco se puede. O sea, pero hay un balance en que para que haya mejor educación y mejor empleo necesitas empresa. Claro. O sea, no puedes, ni Grupo Bimbo, ni Cinépolis, ni Soriana, o sea, no van a poder contratar a todo México. No. Entonces, hay un desbalance de muchísimo talento, gente saliendo hacia chorros de las universidades, de los MBAs, tal, gente súper joven, sin opción de contratarse porque simple y sencillamente no hay. La segunda opción es que emprendan, y justo lo que dices, pueden emprender, pero a los 2 años, bye. Claro. O sea, ¿cómo les ayudamos? Claro. Y la tercera es cómo también generamos emprendimientos de alto impacto que generen poder contratar gente pues bien calificada, bien pagada, que el emprendimiento sea sostenible, que no dañe el medio ambiente. Hay muchísimo que hablar de fondo porque sí es un problema social grave. Totalmente. Creo que este tema hay que seguir abriendo espacios, Gustavo, definitivamente. Y sembrar conversaciones también, porque quizás, fíjate que en la experiencia y un poco los que hemos sido emprendedores, que claramente al principio, aunque te preparas, ¿no? Y traes una experiencia, los que venimos de trabajar en tema corporativo, y eso lo discutíamos en una de las charlas anteriores con una mujer emprendedora peruana maravillosa, que ella decía, es que para mí fue un shock, me tardé como 5 años después de salir del tema corporativo a emprender. Las habilidades que desarrollas en ese o incluso en la universidad, cuando estás en la realidad del emprendimiento, no son suficientes. De ninguna manera son suficientes, y entonces ahí sí reimaginas, te reinventas y medio de donde puedes sacas los recursos. Afortunadamente tienes inversionistas ángeles o el Friend and Family que te ayuda los primeros 2 años, pero después de eso, si no desarrollaste las alas, no es que vas a poder volar tan alto. Sí, no, o un cambio como el que acabamos de vivir, que cambia las reglas del mercado. Si tenías un restaurante, aunque te estaba yendo genial, y de repente te lo cierran 1 año, literal, pues no hay forma de que sobrevivas ni con préstamos ni con deuda, lo cierras. Claro. ¿A qué es lo que sigue, sabes? O sea, ¿cómo lo vuelvo a abrir? ¿Qué experiencias obtuve? Hay gente que evidentemente en la desesperación, que las cocinas fantasmas, tal, pero no es tan fácil. No es tan fácil, también las plataformas cobran un dineral. Entonces yo creo que el problema es más de fondo, coincido contigo, es un problema social, o sea, cómo tenemos también una brecha más cercana. Hay como mucho que discutir, que me encantaría discutir contigo. Por ejemplo, tengo muchos amigos que viven con el Jesús en la boca porque no saben si los van a recortar de su corporativo o no. Entonces están oye, y te juro que ha sido una conversión de los últimos 3 meses juntarme con un chorro de ejecutivos que dicen, quiero emprender. Claro. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Pero qué hago? Exacto, ¿qué hago? ¿Pero por qué? Bueno, es que la empresa está al tope con los recortes. Entonces, ¿qué hago si no empiezo ahorita? Mañana me dan una patada, por más bueno que sea, porque ya se fue fulanito que era mejor que yo. Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Dejo el trabajo? ¿Lo hago? Entonces, he comenzado como, pues no diría que coachar, pero sí decirles, oye, no lo tienes que dejar. ¿Qué skills tienes? ¿Qué aprendiste de tu industria? ¿Tu industria qué debilidades encuentra? ¿Cómo poder colaborar con tu empresa después de que salgas? Eso es algo bien interesante. Claro. Las empresas no están explorando la posibilidad de decir, oye, trabajaste 15 años aquí, sabes un chorro, pero ¿cómo todo el know-how? Claro. Como externo. Entonces, las empresas tampoco han creado programas como de entrepreneurship para sus colaboradores que salen. Entonces, también es como una responsabilidad que tienen los corporativos, decir, oye, cuando salgan, ¿qué va a hacer? Muchos dirán, pues ya no me importa, pero yo creo que sí hay de mucho de los corporativos un tema de responsabilidad social, darles skills a alguien que probablemente en 3 o 4 años ya no va a estar con ellos, ¿no? Entonces,
creo que hay mucho que hablar ahí también. Imagínate, o sea, todos los ejecutivos hoy jóvenes, te hablo de personas de 35 a 50 años, que están en la cuerda floja porque la empresa no está bien. Uh-huh. ¿Qué van a hacer? Claro. ¿No? O sea, algunos se podrán contratar, pero los demás, claro. Yo creo que sí es un tema que se necesitan estos que dices, como tú lo dijiste perfectamente, me encantó, aceleradores sociales, ¿no? Claro. Para diferentes nichos, para diferentes necesidades, y justo así creo que el país pudiera medianamente cambiar de manera considerable. Y yo creo, Gustavo, que además hay que tomar cada uno la responsabilidad que nos toca, porque si bien es una responsabilidad a nivel social, cada uno tenemos la propia, y a lo mejor en la propia lo voy a aterrizar así, es el reimaginar qué es lo que quiero hacer y en dónde las habilidades que tengo las puedo transformar y qué otras capacidades no tengo que afuera voy a necesitar, porque eso es uno de las principales problemáticas. Hay capacidades que para emprender requieres que no las has desarrollado. Claro. Y tenerlas como muy claras ya es una brecha tremenda entre reimaginar algo y aterrizarlo a la realidad o no saber qué hacer hacia adelante en un panorama como el que estamos viviendo. Y de eso se trata. Sí, total. Y creo que es un tema del privilegio. Y eso también es algo, o sea, yo me siento muy privilegiado, o sea, el simplemente lujo que tenemos tú y yo de a las 12:51 p.m. de poder dialogar, reflexionar, pensar, eso es un privilegio, te juro que está muy cañón. O sea, a mí sí me pesa en lo personal decir, oye, ¿cuántas personas pueden hacer eso? ¿No? O sea, ¿cuántas personas? Y hablaba hace unos días con una amiga venezolana, y me decía que justo eso, o sea, justo el problema que hoy que añeja tanto a Venezuela, digo, en diferente proporción, pero esta descomposición social se da a raíz de que los privilegiados actuaron desde una perspectiva como de, bueno, pues cada quien, está loco, yo para mí, Miami, pues allá que se queden, allá. Y el privilegio de tener buena educación, de gozar de vivir de una cierta manera, con tiempo para poder reflexionar y cómo ayudar, eso es una responsabilidad que sí, a mí en lo personal a veces me pone muy muy aprensivo, ¿no? Porque digo, oye, es algo que tengo que empezar a hacerlo ya. O sea, que tengo que hacerlo ya, no pensar nada más en el retorno económico, reimaginarme cómo quiero ver a mis hijos, ¿sabes? O sea, cómo, o sea, en una ciudad, en un país, no me los imagino entrando en más polarización, o sea, ¿sabes? Entonces, yo creo que da para mucho. Por eso me encanta hablar con personas como tú, o sea, por eso admiro muchísimo lo que haces, porque pues hay mucho de inversión, o sea, lo que haces es mucha inversión y en gran parte no se puede retornar fácilmente o no por lo menos económicamente, pero el impacto es muy profundo. O sea, con una persona que escuche esto y haga algo, ya es como muchísimo retorno de inversión. Que busque, que investigue, que profundice, ya cambiamos algo. Exactamente. ¿No? Yo creo profundamente y es parte también de la admiración que tenemos, que lo que hay que hacer es cambiar este mindset entre pensar solo en productividad e ir viendo un poco más en impacto, ver que el impacto que estás generando, y a partir de ahí reimaginar formas de hacer las cosas, pero también de hacerte a ti mismo lo que tú quieres, el ser que quieres crearte, y luego desde ahí, desde esa otra posición, ahí seguro que imaginamos otras cosas y las llevamos a la realidad. Sí, totalmente, me encanta. Gustavo, ¿qué te parece si para ir cerrando la sesión, que ha sido maravillosa, yo siempre procuro tomar algunas de las ideas que nos han dado en la conversación, como para que sean, yo le llamo gotitas de inspiración, ¿no? Entonces, yo te quiero platicar algunas de lo que nos dijiste que yo tomé. Y quizás para cerrar, que tú nos ayudes a complementar con algunas otras esta inspiración de reimaginar para poder cerrar la conversación, ¿te parece? Me encanta. Maravilloso, pues bueno, de lo que nos compartió Gustavo, yo les diría
que el primer paso, y él nos lo habló muy bien, nos dijo, hay que hablar de desapego y acostumbrarnos al desapego, y el desapego a las cosas, a la manera de trabajar, a lo que tenemos, es también un proceso. Y ese proceso lo tenemos muy arraigado, el proceso o esa creencia de acumular en cualquier ámbito, esa cultura, hay que reinventarla, hay que preguntarse qué es lo que realmente se necesita o necesitamos para estar bien, con qué es, con lo que quiero caminar, sobre todo en este momento, y después de hacer eso, reimaginar o verte de una manera más ligera, más flexible, que puedas tener mucha claridad de qué es lo que es realmente útil para ti. Y bajo ese criterio de flexibilidad, darte cuenta, y lo dijiste muy, muy bien, no es el más fuerte o no es ser el más fuerte, es ser el que se adapte más rápido. Por otro lado, cuando estemos hablando de reimaginar temas en nuestra organización, preguntarnos, ¿la productividad? Sí, pero ¿para qué? Una belleza, Gustavo, muchas gracias. Y prepararnos para tener una vida completa. Y una vida completa en función de lo que nosotros estemos evaluando o de lo que nosotros tenga significado para nosotros. Nos comentaste también la recomendación del libro y tomar de ahí los próximos 30 años, ¿cómo me veo? Hacernos esta reflexión con responsabilidad. Quizás por eso es que es importante parar un poco. Nos hablabas también de los procesos personales de imaginar, pero sin perder la realidad. Sí es válido jugar con la realidad, pero con responsabilidad. Y la oportunidad que tenemos, valorar la oportunidad que tenemos de darnos un tiempo, lo que ha significado todo este proceso de pandemia, para poder repensar. Y si necesitamos hacerlo de alguna forma, continuar haciéndolo, pues darle la importancia que tiene. Y luego ya hablamos de innovación, y que hay innovación incremental, que son pequeños cambios de manera consistente, y la innovación exponencial, que es cambiar las reglas de un momento a otro. Entonces, y que para esto hay que desarrollar la capacidad de gestionar el dolor en cada ámbito, pero hay que gestionar el dolor definitivamente. Además, la innovación, me encantó esto, es un método, tiene etapas. Hay que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes, pero hay que tener una estructura para hacerlo. Nos hablabas de 4 etapas: la inspiración, luego esbozar esta inspiración, crear un producto mínimo viable, ese producto mínimo viable o una persona mínima viable diferente que quiero ser, y eso, compartirlo con los demás, platicar con los demás, mostrarlo, iterar las veces que sean necesarias. Y el paso final, validar. Y con eso ya tenemos un producto diferente o somos una persona diferente, y seguramente los demás lo van a notar. Y para cerrar, los cambios siempre hay que preguntarse para qué los queremos hacer, porque deben de ser consistentes y profundos. Gustavo, gotitas de inspiración maravillosas en esta conversación. Muchas gracias. ¿Qué te gustaría agregar a ti? No, nada, lo dijiste perfecto, mejor que yo. Te agradezco mucho la atención de que lo hayas resumido de una manera tan impecable. Te reconozco en verdad esta capacidad que tienes de abstraer las ideas, de generar y seguir sembrando relaciones, porque te digo, conozco al día a día muchas personas, ¿no? Y te las cruzas y pocas personas tienen esta habilidad de profundizar, de seguir desarrollando la relación de amistad o de colaboración de una manera. Entonces, reconocértelo, realmente me quedo sorprendido y con un gran sabor de boca de esta conversación. Saber que cuentas conmigo y que cualquier persona que lo haya escuchado sin ningún afán, siempre habrá un espacio para poder dar algún tip, alguna idea,
Encantado de colaborar contigo las veces que sean necesarias y bueno, enhorabuena por todo lo que has logrado. Gracias, Gustavo, te agradecemos mucho. Ha sido para mí una hermosura poder tenerte el día de hoy en esta conversación y abrir con broche de oro esta edición que yo creo que vale la pena que tengamos todos claridad de que ya estamos listos. Hay que reimaginarnos nada más el mundo que queremos y tomar la responsabilidad para actuar en consecuencia. Y de ahí se va a derivar todo. Exactamente. Pues felicidades y ojalá que sea de buena suerte, pero yo creo que como una persona como tú, la suerte la creas, la transformas en trabajo, entonces te va a ir increíble en esta nueva temporada. Gracias Gustavo por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los que estuvieron en la premier, los que están a través de redes sociales y los que nos escucharon a través de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias.